Isaías 44, verso 1, dice: Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Entonces, como hemos visto en capítulos anteriores ya, y curiosamente, bendito Yahweh, leímos hace poco en Génesis de cómo cuando Jacob peleó con Elohim recibió el nombre de Israel. Y aquí vemos cómo Yahweh menciona dos cosas para la misma persona que tiene dos nombres, como haciendo alusión a lo que cada nombre representa. Y por eso lo que muchas veces menciono de que cuando aparecen los dos nombres, Jacob y Israel, representan a los muchos y a los pocos. Por eso dice: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío. Recuerden que los muchos sirven en el templo. Ahí era cuando estaba en un nivel más bajo de siervo. Y después Israel, a quien yo escogí. Y tú, Israel, dice otra traducción. Vamos a ver aquí cómo lo dice. Ahora escucha a Jacob, mi siervo, y Israel, a quien he escogido. ¿Verdad? Es como si estuviera hablando de dos personas por esa doble porción que tiene Jacob, que se da para aludir a la doble porción que trae el último para los 144,000, así como para los muchos un redil y los pocos del otro redil. Unos son siervos y los otros son escogidos. También es como, verá, muchos son llamados los siervos, pocos los escogidos, Israel. También, vamos a ver aquí, y ahora escucha, oh Jacob, mi servidor, oh Israel, a quien yo escogí. En hebreo vemos que dice: Beata Shema, y ahora escucha Jacob, Abdi, mi siervo, Ve Israel y Israel, Bejarti Bo, bueno, a quien elegí. Entonces, también se puede interpretar como hablándole a la persona y después hablándole al pueblo, ¿verdad? En singular y en plural. Y esto es algo que hemos venido viendo ya capítulos atrás, ¿verdad? De cómo representa la doble porción, repito, de Jacob y Israel, los muchos y los pocos, las dos porciones del pueblo, las dos porciones que entrarán al reino y la manifestación del último con esa doble porción, quien recibe un nombre nuevo, quien viene como hijo pródigo, por ende empieza como siervo y se convierte en hijo una vez que Yahweh lo escoge. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Hacedor, quien te formó. Recuerdan, esos son los dos niveles intermedios de los 4 mundos de creación. El primero es, hacedor, ese serían los últimos 2 niveles. Entonces, déjenme ver aquí en hebreo. Así dice Yahweh, quien te hizo y te formó. Entonces, de los 4 mundos de creación, del más bajo yendo para arriba, serían acción, te hice, te formé, formación, después viene creación y emanación. Entonces son los 2 niveles últimos. Que también se puede ver, ¿verdad? Como Yahushua trayendo los primeros 2 niveles, como la emanación y la palabra a través de la cual se dio la creación, y el último trayendo los últimos 2 niveles, la formación para que ya se dé la acción, el cumplimiento verdadero de la doctrina de Yahweh, de los mandamientos, y en sí el que ya se termine de hacer la voluntad de Yahweh, se termine de completar el propósito por el cual Yahweh hizo la creación. Desde el vientre, decía, así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú Yeshurum, a quien yo escogí. ¿Okay? Entonces aquí vemos un apodo que Yahweh le pone, es como un nombre de cariño que Yahweh le tiene a Jacob. Volvemos a lo mismo, o sea, y lo tengo que repetir porque, o sea, se da una y otra vez el hecho de que representa tanto al pueblo como al último. Aquí hay algo curioso porque vemos que de Jacob y Eshurum, después de haber dicho Jacob y Israel. Entonces algunos se agarran de acá, ¿se acuerdan lo que les he mencionado? Que algunos consideran que el nombre debería ser Yasharel, porque esto es Yashar y después él es poderoso. Entonces se refiere al hombre que es recto y sirve al poderoso, si fuera Yasharel. Sin embargo, como leímos la vez pasada, recuerdan que el ángel le dijo: te llamarás Israel porque has peleado, has contendido con Elohim y con hombres y has vencido. Entonces, Israel significa el que contiende con él, con Elohim, y también el que gobernará como poderoso, ¿verdad? Sar es príncipe, con la Yud sería él principará, él gobernará como poderoso, como Elohim. Entonces, aquí, como les digo, normalmente utilizan este verso como argumento para decir que debería ser Yasharel. Y obviamente, y ya como voy a mostrar, puedo entender, y como he dicho, no dudo que Yahweh le dio ese nombre, también haciendo alusión a eso, pero la principal razón por la que se le dio fue por contender y porque gobernaría. Entonces, en el caso de Yeshurum, como les digo, es como un nombre de cariño que Yahweh le pone. Y aquí dice Ve Yeshurum, que sería I Yeshurum. Entonces voy a quitar la Vav, que es la I, y Yeshurum. Lo traducen como honestidad, pero vean que viene de Yashar. Ponen directo, recto o derecho cuando no están los puntos de vocal. Entonces ven que empieza con las mismas letras. Y en este caso se puede ver claramente que se está refiriendo a la palabra
Yashar, el sustantivo Yashar, puesto que recuerdan que cuando se le pone la Vav y la Nun a una palabra es como para aumentar lo que significa lo anterior, como hemos mencionado, verá, Harmegido o Harmegidón y otras palabras que aparecen de dos maneras y a veces aparecen con la nun al final o la Vav y la nun, on, como he dicho, era en español también se da. Entonces, también se puede ver como aquel que es recto, quien vendría en el sexto milenio como hijo de hombre, al descender como hijo pródigo y convertirse en el heredero, Yeshurum. Entonces Yahweh le da este nombre a Israel como un nombre de cariño. También, qué curioso, ¿verdad? Porque la única diferencia sería la segunda parte. Esto es poderoso. La Aleph representa el primero, Yahushua. La Vav, el clavo con el que fue Yahushua clavado en el madero. El último, que viene como un becerro. Recuerden que la Aleph es la cabeza de un becerro. En el sexto milenio. Valor numérico de la Vav, como hijo de hombre. La Vav, un hombre erguido. La Lamed, ¿verdad? Valor numérico 30, cuando Yahushua empezó su ministerio para darnos la autoridad, como la Lamed es una vara de autoridad, y Yahushua nos da la herencia al haber descendido como la semilla, ¿verdad? La letra Nun. El último viene como el buen pastor, letra Lamed, siendo el hijo pródigo, ¿está claro? Entonces, volviendo acá, y Yeshurum, a quien yo escogí. Entonces está haciendo alusión a que lo escogió por su rectitud. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Como siempre menciona lo mismo de dos maneras diferentes para hacer alusión al primero y al último, las dos manifestaciones, así como también para confirmar, puesto que se necesitan dos o tres testigos. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca, como lo hizo en el Éxodo, pero ahora de manera espiritual, por medio de Yahushua, que es el agua de vida, y la tierra por la apostasía, la rebelión, se encuentra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, ¿verdad? Así como la Ruach descendió en Shavuot sobre el pueblo, después de Yahushua haber ascendido. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos. Recuerden que el último viene como el renuevo, como una rama. Entonces ya vimos cómo esto se cumplió con el primero. El Espíritu derramó sobre tu descendencia y ahora viene la bendición sobre los renuevos, o sea, los 144,000 en el fin de los tiempos. Obviamente el verso se puede tomar para toda la historia humana, pero principalmente de una manera profética se refiere al fin de los tiempos esta segunda parte. Mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba. Recuerden que la escritura habla de que el hombre es como hierba. Y brotarán entre la hierba, como los sauces junto a las riberas de las aguas. Yahushua es esa agua. Cada persona viene siendo, o bueno, los 144,000 en sí, como los sauces. Este dirá, yo soy de Yahweh. Otro se pondrá por nombre Jacob. Y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel. Este es un verso muy interesante. Vamos a verlo en hebreo. Este dirá para Yahweh soy. Y este llamará en el nombre de Jacob. Y este escribirá con su mano para Yahweh y en el nombre de Israel, dice Yekané, será establecido, o vamos a ver cómo lo pone ahí, en el nombre de Yahweh se apellidará. Es aquí como acaban de oír, ¿verdad? En hebreo puede interpretarse un poco diferente. Voy a ver esas otras traducciones antes de ver el hebreo nuevamente. Dice aquí, uno dirá yo pertenezco a Yahweh, ese está mejor, o sea, está más parecido al hebreo que acabamos de ver. Yo pertenezco a Yahweh. Otro será llamado por el nombre Jacob. Vean como ahí, con solo eso es como si estuviera diciendo, uno serán los pocos, los que pertenecen a Yahweh. Otro, los muchos serán llamados por el nombre Jacob. Y aún otro escribirá que pertenece a Yahweh y se llamará por el nombre Israel. Entonces aquí, bueno, de hecho aquí se puede ver como la doble porción y aquí separado en dos partes. Entonces, decía lo de pertenezco a Yahweh por el hecho de que los 144,000 pertenecen a Yahweh, pero vemos que el otro dice exactamente lo mismo, pero se le agrega el nombre Israel. Entonces, más bien, estos serían los muchos y estos los pocos. Uno dirá yo pertenezco a Yahweh, otro será llamado por el nombre Jacob. Mi punto es que tanto los pocos como los muchos van a pertenecer a Yahweh, claramente, pero uno con el nombre Jacob y otro con el nombre Israel. Y también verá, da a entender cómo, recuerdan lo que he dicho de que el primero y el último, las dos manifestaciones de Yahweh, fueron enviadas para dos grupos diferentes y por ende los que no aceptan al primero no van a poder verlo, entonces solo van a poder ver al último, por eso va a regir las naciones con vara de hierro. En ese aspecto, por eso dice unos se llamarán por el nombre Jacob, pero otros se llamarán por el nombre Israel, como haciendo alusión a de qué lado van a estar o en qué parte de la tierra o de la creación habitarán, ¿verdad? Porque unos tendrán acceso a los cielos, eso sería el nombre Israel, quien gobernará como el poderoso, y otros serán solo en la tierra, Jacob. Por eso se le prometió que su descendencia sería como la arena. ¿Ok?
que está sobre el mar o polvo de la tierra. Esta dice, uno dirá yo soy de Yahweh, otro usará el nombre de Jacob y otro escribirá sobre su mano de Yahweh y adoptará el nombre de Israel. También al decir sobre su mano, ¿verdad? Recuerden que la mano, obviamente está hablando de la mano de la persona, pero recuerden que la mano de Yahweh es el último, una persona, y él es el que viene por los 144,000 que serían Israel. Vuelvo aquí y al hebreo. Este dirá, para Yahweh soy, y este llamará en el nombre de Jacob, o ya se llamará con el nombre Jacob. Si separamos eso en tres, como hacen algunas traducciones, este dirá, para Yahweh soy, se puede tomar como el último, después vienen los muchos y después vienen los pocos. Y este se llamará con el nombre Jacob. Y el tercero, este escribirá sobre su mano o en su mano, al decir de Yahweh y después con el nombre de Israel, sería como haber aceptado el nombre del Padre y también el del Hijo. Buen punto. Entonces volvemos aquí, verso 6 dice, así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos, Rey y Redentor, último y primero. Yo soy el primero y yo soy el último, confirmándolo. Ahora, si lo viésemos en el mismo orden, primero y último, ¿verdad? Obviamente Yahushua trajo el reino. Dijeron, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, ¿verdad? El rey de Israel, cuando entró a Jerusalén. Escribieron sobre el madero, rey de los Yahudim. Y el último viene como Moshe, y fue Moshe al que Yahweh utilizó para redimir al pueblo de Egipto. Entonces, para el segundo éxodo, se manifiesta como un redentor. Ahora, obviamente, la redención la logra cumplir por medio de lo que ya Yahushua hizo. Por eso ahora lo dije como último, porque el último se vuelve rey al venir como príncipe, y el primero fue el que nos dio la redención principal. De todas maneras, recuerden que en el libro de Ruth aparece que hay dos redentores, y eso es una profecía de dos enviados de Yahweh. Uno, el primer redentor era el fulano de tal, Peloní Almoní, que representa a Yahushua, el primer redentor, y Boaz representa al segundo redentor. En la escritura ponen pariente, en las traducciones normalmente ponen pariente, pero dice redentor originalmente. Entonces, el último viene como un segundo redentor, el pilar Boaz. Entonces dice, así dice Yahweh, Rey de Israel y su redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay poderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay poderoso. Recuerden, como siempre he mencionado con respecto a estos versos de yo soy el primero y yo soy el último, normalmente es interpretado en el cristianismo como que se está refiriendo a que él siempre ha existido. No obstante, aunque es cierto que él siempre ha existido, ser primero y ser último es algo que tiene que ver con la realidad temporal, ¿verdad? Este mundo tiene tiempo. Por ende, solo en este mundo se puede dar primero y último. Sin embargo, Yahweh está por encima del mundo porque Él creó el mundo y Él es aparte del mundo, Él es apartado, Él es eterno, entonces no está sujeto al tiempo. Y si es eterno, no tiene ninguna conexión la eternidad como ser primero y ser último. Entonces, primero y último se refiere a esta realidad y por ende se refiere a Yahweh manifestándose en este mundo. Y dos veces, como primero y como último, como rey, como redentor, como lo acaba de decir. Y después al decir, y fuera de mí no hay poderoso, es como la vez pasada que vimos que decía que antes de él no ha habido poderoso y después de él no será formado poderoso, dando a entender que solo él existe y como él es eterno, él es el único poderoso que siempre va a existir, así como es el único poderoso que siempre ha existido. Entonces también, al unir esto, yo soy el primero, yo soy el último, se puede entender como yo soy el primer poderoso, yo soy el último poderoso, y fuera de mí no hay poderoso. Entonces Yahweh se manifiesta a través del primero para mostrar su poder, a través del último para mostrar su poder, y ellos dos son una manifestación del único poderoso verdadero, manifestándose como dos poderosos, que terminan siendo el mismo al final. Cuando dice Zacarías en aquel día, Yahweh será uno y su nombre uno. ¿Verdad? Recuerden que Deuteronomio 6, que es el último libro de la Torá, los primeros 5 libros de la escritura, la primera parte de la escritura son esos 5 libros, dice, oye Israel, Yahweh, nuestro poderoso, Yahweh uno es, ¿verdad? Es uno. Pero ahora vemos en Isaías que dice, yo soy el primero y yo soy el último. Entonces en la Torá se manifiesta como uno, pero en los profetas, para anunciar su manifestación futura, nos dice, soy primero y último. O sea, en Deuteronomio, para conocerle, nos muestra y nos revela que es uno originalmente. En los profetas, para revelar lo que viene, nos dice que vendría como primero y último. Y en los últimos profetas, o profetas menores, como normalmente le llaman, aunque no me gusta esa forma de decirlo, dice
en Zacarías 14:9, profetizando del fin, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Si será, es porque aún no lo es. ¿Por qué? Porque Satanás es el poderoso del mundo. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, fin de los tiempos, cuando ya se convierta en rey, Yahweh será uno y uno será su nombre. Ahora, ahí dice único, que también se puede traducir como único, pero recuerden en hebreo, dice será Yahweh Ejad, y su nombre Ejad, uno. Como en Deuteronomio 6 dice Yahweh Ejad, Yahweh es uno. Entonces está Zacarías profetizando que en el fin va a volver a ser uno, después de haberse separado en dos, para llegar a ser nuevamente como fue al principio. Y curiosamente, a pesar de llegar a ser uno, lo dice de dos maneras. Yahweh, uno. Su nombre, uno. Primero y último. ¿Está claro? Y fuera de mí no hay poderoso. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Verdad? Yahweh está haciendo una pregunta retórica de que solo él puede. Al mismo tiempo, al decir quién, nos hace alusión a Yahushua, puesto que es solo a través de Yahushua que se revela todo. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Vean, tres cosas: proclamará, declarará, pondrá en orden. Recuerden que apareció Juan el Bautista proclamando la venida de Mashiach, proclamando arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento. Después vino Yahushua como la palabra, que es la declaración, la renovación del pacto. Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. El último viene y acomoda la doctrina de acuerdo a la verdad, con el espíritu que Yahweh le da por medio de Yahushua. Y se acuerdan, como he dicho, que Yahushua dio la sabiduría, declaró la sabiduría, y el último da el entendimiento, y el entendimiento es básicamente poner en orden las diferentes ideas que vienen por medio de la sabiduría. Lo pondrá en orden delante de mí. La pregunta retórica claramente es Yahweh diciendo, ¿quién va a poder decirme a mí el final? ¿Verdad? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Desde el principio Él nos ha venido diciendo lo que va a pasar al final. Solo Él ha sido capaz de decir absolutamente todo sin fallar en un solo punto. Dice que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. Ya sea falsos profetas, falsos mesías, Yahweh pone el reto, como también por supuesto ángeles caídos que dicen ser Elohim y los adoran como dioses. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay poderoso sino yo. No hay roca, no conozco ninguna. Hay dos posibilidades que no necesariamente son exclusivas, pueden ser ambas al mismo tiempo, de cómo se manifestará eso de hacerse uno. Porque recuerde que Yahushua, estando en la tierra, dijo ser uno con Yahweh que está en el cielo. Entonces, pueden hacerse uno estando el último en la tierra y Yahushua en el cielo. ¿Sí me explico? Eso es como lo más simple de ese entendimiento. La otra es un solo cuerpo, las dos almas fusionándose, ¿verdad? Como salen más de una fábula. Entonces, sea como sea, en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? El nombre Yahushua con una Vav representa el primero y el nombre Yahushua con dos Vavs representa el último. Entonces, la misma pronunciación, dos formas de escribirlo. Cuando se unen, se podría ver como ya el nombre con las dos Vavs, porque ya están los dos hechos uno, un nombre. Y así como uno en español, por ejemplo, bueno, en español no, en Latinoamérica y en otros países quizá también, es común tener dos nombres, ¿verdad? Obviamente el primero y el último se puede ver como el nombre del primero y el segundo nombre sería el nombre del último. ¿Se me explico? ¿Qué? ¿Cuál? Ah, sí, algo así. Entonces, dice aquí, no temas, no, dice, te lo declaré. Dice, fuera de mí no hay roca, Val Yadati, no conozco ninguna. No hay poderoso sino yo, no hay roca, no conozco ninguna. Es para mí sorprendente, poderoso, que Yahweh decida, o sea, utilice estas palabras para decirlo, porque Yahweh todo lo sabe. Entonces el decir no conozco ninguna, obviamente el punto es que no existe ninguna, porque él todo lo sabe, y si no conoce ninguna es porque no hay ninguna. Y nos lo dice a nosotros que tenemos un conocimiento limitado, pero también es como así como es imposible que haya otro poderoso, es imposible que Yahweh no sepa algo. ¿Sí me explico? Entonces el que Yahweh diga no conozco es porque no existe nada y muestra incluso su humildad. Porque ¿cuál hombre dice, uy, yo no sé? ¿Verdad? La mayoría se las da de saberlo todo. Y digo, y la mayoría en esta sociedad narcisista, orgullosa y todo, mientras que Yahweh es humilde y en vez de decir, no hay porque yo lo sé todo, dice, no conozco ninguna. ¿Sí me explico? Okay. No hay fuerte, dice, no hay otra roca, yo no conozco ninguna. Los que modelan imágenes de talla, después de haber mencionado que no existe Elohim alguno más que el único poderoso Yahweh. Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada. Entonces vean cómo no está diciendo las imágenes de talla son nada. No, está diciendo los que hacen las imágenes, ellos son nada. Es como si no existieran. O sea, son como esos mismos demonios que son solo una ilusión o algo temporal para esta realidad. Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada.
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Lo más precioso de ellos para nada es útil, ¿verdad? Tanto si hablamos de las personas, toda esa capacidad, todo ese talento que Yahweh les dio para hacer esculturas, por ejemplo, para hacer arte, se vuelve inútil, no sirve para nada porque lo utilizan para hacer vanidad y peor que eso, para hundir a la gente en el error. Así como también el oro, la plata que utilizaban para hacer esas imágenes, por más que lo viesen como precioso, no es nada más que materia, es metal. Entonces, los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Eso es lo más sorprendente de todo. Uno habla con un idólatra y él dirá que no idolatra, que solo venera lo que representa aquello que verdaderamente adora, sin entender que eso es exactamente idolatría. Al final definen lo que es idolatría. Entonces no me imagino o no entiendo cuál es la idea que tienen en su cabeza de idolatría. Tiene que ser Buda o tiene que ser Krishna para que sea idolatría, pero si es Jesús, Dios y María, está permitido según ellos. Venerar. Y repito, venerar es adorar, al final es lo mismo. Entonces dice, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden, porque uno le pregunta, uy, ese muñeco ve. Y obviamente ellos dirían, no, ¿cómo se le ocurre? Y ahí es donde uno le podría decir, ¿cómo se le ocurre a usted adorarlo? Hincarse, besarlo, etcétera. Exactamente, los que lo fabrican saben que no sirven para nada más que para engañar y hacer plata por medio de ese engaño. Y la gente que lo compra es la que está súper engañada porque algunos sí piensan que hacen algo. Son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Qué importante el entendimiento. Obviamente el ver también, ¿verdad? Pero porque recuerden, aquí está hablando, el ídolo no tiene la capacidad de ver, como los humanos tienen ojos para ver, pero en un nivel más allá, muchos hombres o mujeres tienen ojos para ver lo físico, pero no para ver lo espiritual. Por eso Corintios dice que nosotros caminamos por fe, no por vista. O sea, caminamos de acuerdo a la vista espiritual, no a la vista física. La vista espiritual, por ende, es la fe. Entonces, al decir aquí que no ven, quiere decir que no tienen verdadera fe. Porque si tuvieran verdadera fe, no necesitarían ídolos. Si tuvieran verdadera fe, creerían en el verdadero, que esa es la definición de fe, emuná en hebreo. Pero lo que me refiero es que si tuvieran verdadera fe, no necesitarían algo visible, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, tener un ídolo, una imagen, lo que sea, para creer, quiere decir que no hay fe. Es todo lo contrario. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice Pablo. Entonces, no ven, o sea, no tienen fe, ni entienden, que repito, qué poderoso lo que es el entendimiento, que solo Yahweh lo puede dar y solo el ser humano lo tiene. Uno que otro animal tiene quizá un nivel ahí medio pequeño de entendimiento como para entender qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no, qué es lo que le están diciendo cuando una persona le dice siéntese o cosas así. Pero es así y en realidad difícilmente se le puede llamar entendimiento porque uno le puede decir siéntese y se sienta, pero no entiende la acción, la definición de la palabra y otro montón de cosas que tienen que ver con esa acción. ¿Por qué eso es sentarse y qué significa? Simplemente oye un sonido y dice, ok, cuando el amo dice eso, él quiere que yo haga eso. ¿Sí me explico? Exacto. ¿Por qué? Porque quiere una galletita. Entonces, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Ellos mismos no entienden nada, porque si entendiesen no tendrían ídolos. Y por eso uno tampoco se puede estresar mucho cuando uno le predica a una persona así y no entiende. ¿Qué puede esperar? Entonces, téngale paciencia, amor, ore, espere. Dice, ¿quién fabrica un poderoso o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Verá, solo alguien que está tratando de engañar y por ende hacer algún dinero por medio del engaño. ¿Quién fabrica un poderoso? ¿Quién funde una imagen que para nada es de provecho? Ajá, ok, vamos a ver. El 10. Dice, Mi Yatzar Eil. ¿Quién formó un poderoso? ¿O quién forma un poderoso? Dice... Ufesel Nasaj Levilti Oil. Entonces dice poderoso. No, Yahweh. Y vamos a ver aquí estas traducciones. ¿Cierto? ¿Quién modelaría un poderoso o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? ¿Quién va a formar una deidad o a fundir una estatua que no puede hacer ningún bien? ¿Ah? Exacto. O sea, con solo esto de la pregunta, ¿quién va a poder crear un poderoso? Completamente ilógico. Porque una de dos, si usted logra crear un poderoso, usted es más poderoso que lo que creó. Y por otro lado, si estamos hablando de un poderoso, el nivel de Yahweh no existe. Y solo Yahweh puede crear a alguien y que ese alguien sea poderoso. ¿Sí me explico? Porque es Yahweh el poder mismo. Y es Yahweh el que decide quién recibe de él una porción
o dos, o las que él quiera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién fabrica un poderoso? Pues nadie, solo Yahweh fabrica poderosos. Los ángeles, con el título Elohim. ¿Sí me explico? Ahora, como los Elohim, los ángeles tuvieron que ver con la formación de la materia y el hombre que es alma, espíritu, entró en materia, entonces los Elohim piensan que son creadores de la humanidad y por ende cuando el humano cayó en error, terminó formando poderosos de materia para inclinarse ante ellos, porque así es como los ángeles los querían tener, inclinados a ellos, cuando en realidad esos ángeles serían los que deberían inclinarse ante el hombre que fue hecho imagen y semejanza, no así ellos. ¿Sí me explico? Imagen y semejanza de Yahweh, claramente, porque los animales son hechos imagen y semejanza de los ángeles. Entonces sí tienen una imagen. ¿Quién fabrica un poderoso o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán a una avergonzados. Qué vergüenza estar delante del verdadero poderoso habiendo hecho un montón de ídolos y toda la gente que se fue con los ídolos detrás. Salmo 115, voy a leer desde el 3. Nuestro poderoso está en los cielos, todo lo que hizo, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen pies, manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces nosotros buscamos ser semejantes a Yahweh, imagen y semejanza, pero ellos se vuelven semejantes a los ídolos, que son nada, una ilusión, y por eso pasarán con esta realidad, que es vanidad, como dijo Shlomo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Esto se parece, ¿verdad?, en parte a lo que hizo Aarón con el becerro de oro. Tristemente, el herrero, momento para como 12, Harash Barzel, dice entonces, el herrero toma la tenaza, que bueno, ahí decía el hierro. Bueno, es que herrero está separado en dos palabras. Sería el artífice de hierro con la tenaza, ¿ok? Entonces, artífice de hierro era claramente es un herrero, pero la razón por la que quería ver era cómo el hierro, recuerden que representa Roma. Y qué curioso que la iglesia católico romana sea de las doctrinas que dicen creer en el Mesías y en la escritura, la más idólatra de todas. El herrero o el artífice del hierro, el artífice de Roma, toma las tenazas, trabaja en las brasas, haciéndose un asado bien. Trabaja en las brasas. Qué curioso que el que hace ídolos, en este caso de hierro, que se conecta con Roma y por ende con los ángeles caídos, trabaja en el fuego, que sea la única forma de darle forma al metal. Así como el enemigo lo que quiere a través de los ídolos es llevarse a la gente al fuego. ¿Sí me explico? Cómo están conectados con la acusación, con la destrucción. Le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Ven que el brazo representa la fuerza, pero el brazo de una persona tiene muy poca fuerza comparado incluso con la fuerza de un mono. No sé si han visto la fuerza que tienen los monos, es exagerada. Bueno, principalmente chimpancés y más para arriba. Entonces, es sorprendente cómo Yahweh, para mantenernos humildes, dijo, usted es imagen y semejanza mía, sí, pero el mono más fuerte que usted. Sí, entonces nos mostró, a través de eso, nos mantiene humildes en el aspecto físico, porque normalmente los hombres que son más carnales, más terrenales, solo se enfocan en las fuerzas físicas, a pesar de que un mono puede ser más fuerte que ellos. Mientras que lo que Yahweh nos muestra con eso, no solo en el mono, sino un montón de animales que son más fuertes que el hombre, más grandes que el hombre, cómo el hombre los puede llegar a domar con la inteligencia, controlarlos con algunas palabras, algunas acciones sin tener que usar fuerza bruta, porque es un bruto el que la usa. Entonces, trabaja con ello con la fuerza de su brazo. De Yahweh es su brazo. ¿Y quién es el brazo de Yahweh? Yahushua, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y Él es el que debemos adorar, porque es digno de alabanza, no a los ídolos que hace Roma con el hierro. Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, ¿verdad? Al hombre le da hambre y le faltan las fuerzas. Después de tan fuerte que hubiese parecido estar con el hierro, el yunque y todo, ¿verdad? Al ratito ya se le va la fuerza, necesita comer. No bebe agua y se desmaya. Imagínese lo débil que es, que si no bebe agua
ahí cayó. Y es que, claro, estar trabajando con las brasas cerca del fuego lo va a deshidratar. Necesita estar bebiendo agua. Entonces, si no bebe agua, ahí cae. Eso muestra que de nada sirve. Y si es tan débil como para, por un poquito de agua que le falte, desmayarse, imagínese cuán débil puede ser el ídolo que está haciendo, que no tiene el agua de vida, que es Yahushua HaMashiach. No bebe agua y se desmaya. Y esto también debemos entenderlo. Yahushua es el pan de vida. Si no comemos de él, nos van a faltar las fuerzas espirituales. Yahushua es el agua de vida. Si no bebemos de él, vamos a desmayar. Y por eso la escritura dice: el que persevera hasta el fin será salvo. No desmayes. O sea, siga bebiendo agua. 8 o 10 vasos al día. Entonces dice: el carpintero tiende la regla. Entonces ahora pasamos del herrero al carpintero. Vamos a ver cómo dice en Hebreo el 13. Vean qué bonito, cómo se ve en hebreo. Dice Harash Barzel, el artífice de hierro. Ahora dice Harash Etzim, el artífice de madera, o sea, carpintero. Entonces, recuerden, como he mencionado, el ídolo de hierro viene siendo básicamente Dios, Zeus. Y el ídolo de madera viene siendo el falso Elohim, el falso Mesías, perdón, conocido como Jesús, porque el verdadero nombre del Mesías es Yahushua. Entonces, pasando ahora al madero. El carpintero, recuerden qué curioso, Yahushua fue carpintero. Entonces hasta eso confirma, ¿verdad? La conexión de Yahushua con el madero, porque tendría que morir en un madero. Hay un escrito que dice que Yahushua de niño sembró el árbol que después usaron para colgarlo. Y eso principalmente es una enseñanza espiritual, metafórica. Pero obviamente cabe la posibilidad, habría que ver qué tipo de árbol para que crezca en 30 años tanto, pero si fuese literal, qué sorprendente, usted se imagina. Pero en lo espiritual quiere decir, ¿verdad? Él creó el mundo, creó la madera y después vino a ser colgado de un madero, habiendo él mismo revelado que maldito el que es colgado de un madero. Él sembró el madero sabiendo que iba a ser colgado de él. Hizo la creación sabiendo que tendría que morir por nosotros. Pero aquí estamos hablando del carpintero que hace ídolos. El carpintero tiende la regla. Eso hace alusión, regla es medir, obviamente. Medir es juzgar. Entonces, el carpintero juega de juez, sin embargo no tiene juicio, porque está haciendo un ídolo, ¿está claro? El carpintero tiende la regla, lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, no, con el compás. Curioso que, en un momento, ese es el 13, ok. El artesano toma sus medidas, traza la forma con una aguja, cepilla la madera, la verifica con el compás de calibres y la talla en la forma de un hombre. El carpintero mide con una regla y hace el trazo con un marcador, labra con la gubia, traza con el compás, le da forma humana. Ok. ¿Se acuerdan cómo, por ejemplo, los masones, el logo masón es un compás y una escuadra? La G que pueden ver en el centro, recuerden que en la masonería hay 33 niveles principales, porque depende del rito masónico, o hay más o menos niveles, pero 33 es como el que más se habla. 32 y 33 es cuando ya llegan al nivel donde les revelan que al que adoran es a Lucifer, como poderoso. Entonces los primeros 31 grados les dicen que tal símbolo representa tal cosa. Pero cuando llegan al otro nivel le dicen, no, no era eso, era esto. Cuando llegan al otro nivel, no, no era eso, era esto. Entonces les pasan mintiendo toda la historia. Y si llegan al nivel 32, entonces ya les revelan un poco la verdad. Otra forma, que no dudo, tal vez lo digan así también, sería como diferentes niveles, lo que nosotros decimos de niveles de interpretación. O sea, dependiendo del nivel en el que esté, lo que se le revela de cómo interpretar tal símbolo. Entonces, la G que está en el centro, lo dicen que representa un montón de cosas, dependiendo de, por ejemplo, geometría. Porque recuerden que a Lucifer lo adoran en la masonería como el gran arquitecto del universo, gran arquitecto, ¿verdad? Con G, porque él fue el que inventó el universo en el que vive la gente que le enseñaron en la escuela, ¿verdad? Me refiero en otro mundo en la cabeza, no que exista literalmente. Gran arquitecto del universo, a quien llaman God. Y también hace alusión al acto de la relación sexual, que, bueno, hay varias palabras que se podrían conectar con eso. Se me escapa la otra palabra que tiene que ver con, bueno, básicamente generar, a través de la unión del hombre y la mujer. Entonces el compás y la escuadra representa el hombre y la mujer uniéndose en la relación sexual, y la G representa esa relación sexual. Entonces, escuadra y compás, haciendo alusión a los instrumentos principales que habría utilizado el arquitecto. Vean, el compás sirve para hacer círculos, como el círculo de la Tierra, y la escuadra
para hacer ángulos, como los 4 ángulos de la Tierra. Entonces, de hecho, con el mismo símbolo nos está diciendo que la Tierra es circular y está dentro de un cuadrado, porque el compás está funcionando como el firmamento y la escuadra como la Tierra, el plano. ¿Sí me explico? Curiosamente, a la Tierra la llaman también Gaia, con G. Y repito, hay otras palabras con G que van ahí también, que también las usan como lo que esto representa. Obviamente God sería el principal. También el azul, ¿verdad? Hace alusión al cielo del firmamento. Ah, fijo, ajá. Sí, Google, ¿verdad? Con G. Y no estoy diciendo que la G la hayan puesto por Google, sino que Google le pusieron por masón. Y, ¿verdad? Por si algo, que después sale alguien diciendo, ay, no. Sí fue. Y recuerden que no era Chrome. Bueno, Chrome, ven este logo que es de Google. El buscador de Google. Ay, ay, ay. Ven, es como el colisionador de partículas. Que es como CERN, pero ven que se puede ver como 666. 666. Y el correo de Google es bueno, de hecho voy a mostrarlo aquí. El logo es el delantal masónico, que es parte ven aquí el masón, George Washington, con el delantal, y eso es exactamente el símbolo de Gmail. Entonces, el mail del masón, mail de God. Y qué curioso que el otro correo que se quedó en el pasado porque Google ganó era Yahoo. ¿Verdad? Qué curioso, Yahoo contra el God masón. Y, ¿verdad? Yahoo es el que utilizaron en la película para poner Yahweh también, ¿recuerdan? La película de Jim Carrey. Entonces, el carpintero tiende la regla, lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón. Vean qué curioso que no mencionó esto en lo del herrero, siendo el hierro representación del poderoso en lo alto y la madera el poderoso viniendo a la tierra. Por eso el árbol, la madera sale de la tierra, así como el hombre fue hecho del barro. Y cuando Yahushua vino como varón. Entonces, cuando hacen al falso Mesías, lo hacen varón con madera. Lo hacen en forma de varón, a semejanza de un hermoso hombre. Qué curioso, porque por algo Isaías dice, más adelante en el 53, que Yahushua no vino con un hermoso aspecto para que no lo siguieran por eso. Esto muestra cómo el mundo se deja llevar por la apariencia, porque esta hermosura no se está refiriendo a hermosura de su carácter, porque no existe ningún carácter en un ídolo, no existe una entidad ahí, una persona, solo su apariencia, y por ende es vanidad. A semejanza de un hermoso hombre, para tenerlo en casa, corta cedros, toma ciprés y encina. Y encina se hace un ídolo. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta un pino para que crezca con la lluvia. Entonces ven que todo, ¿verdad? Esto Yahweh lo creó, está en la naturaleza. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, simplemente crecen solos. El carpintero no tuvo nada que ver con el crecimiento de esos árboles, incluso si sembró los árboles. Planta un pino para que crezca con la lluvia. Yahushua, la lluvia temprana, el último, la lluvia tardía. Pero estos lo ponen para que crezca con la lluvia literal de la naturaleza. Por ende, ni siquiera pueden hacerlo crecer. Es la lluvia que Yahweh manda la que lo hace crecer. Entonces, es como Yahweh dando la bendición y el hombre usándola para maldecir. Ajá, qué curioso también, ¿verdad? Planta pino cuando ya se prepara para diciembre. Un montón de pinos para vender. Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Vean claramente como todo está conectado con el fuego, por el fuego al que van los idólatras, por el engaño en el que están. También está mostrando, ¿verdad?, la estupidez de la idolatría, porque dice, ¿cómo no se da cuenta que con ese mismo madero que está haciendo un ídolo para adorarlo, está agarrando para quemar y por ende es solo ceniza? Y está usándolo para quemar, para calentarse, para cocinar. Entonces, el ídolo en realidad más valioso siendo destruido. La única forma en la que tenga una función es siendo echado al fuego. Solo así va a poder funcionar para algo, calentar y cocinar. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un poderoso y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Después de haber estado viendo el resto quemarse, hacerse ceniza, estupidez. Una parte del leño la quema en el fuego. Con ella prepara un asado de carne. Una parte del leño la quema en el fuego. Con ella prepara un asado de carne. Lo come y se sacia. Después se calienta y dice, me he calentado con este fuego. Del sobrante hace un poderoso, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú eres mi poderoso. Entonces vean lo sorprendente de en sí
Pues sí, la estupidez que causa la idolatría. ¿Cómo es posible que una persona, después de haber cortado un árbol, agarra la mitad para calentarse y para cocinar, y después agarra la otra mitad para hacer una escultura, inclinarse y adorarle y decirle, líbrame, porque tú eres mi poderoso? Cuando un simple fuego consumió esa madera. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ahora había dicho, ¿verdad? Que no ven ni entienden. No saben ni entienden. Entonces, ver está conectado con la sabiduría. ¿Está claro? Por eso, Yahushua, que es la fe, trajo la sabiduría. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. No saben ni entienden. Sabiduría y entendimiento. No tienen ni al primero ni al último. Porque cerrados, son unos cerrados. Cerrados están sus ojos para no ver. Entonces, tienen la capacidad, simplemente no quieren. No quieren hacer el acto de abrir sus ojos para poder ver. No quieren creer. Se rehúsan. Quieren seguir en el error. Quieren seguir en la mentira, en la tradición, en los mandamientos de hombres. Que nací católico, me muero católico. Que mi abuelita era católica, entonces yo soy católico. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso muestra que se entiende con el corazón. Por eso el último es el que trae el entendimiento y es como David, que tiene un corazón como el corazón de Yahweh, para poder entender las cosas de Yahweh. ¿Verdad? ¿Cómo se puede conectar el herrero y lo que hace con Samael? Recuerden que Samael es el ángel de Roma, de Esaú. Entonces está conectado con el hierro. No bebe agua y se desmaya. Recuerden que Samael salió del agua. Por decirlo así, necesita el agua para existir, para subsistir. Y si no, se muere. Por eso de él vino la muerte, una vez que, por decirlo así, se quedó sin agua, al decir que él es el poderoso y no aceptar a Yahushua, que es el agua de vida. Y después el otro, que sería el carpintero conectado con Heilel, el cual va a influenciar al falso profeta para que le haga un cuerpo de hombre, como dice ahí, y hace un varón. ¿Está claro? Y se inclina ante él y lo adora, así como se van a inclinar y el mismo falso profeta ante el ídolo que van a hacer la imagen de la bestia, la abominación desoladora. Entonces, el capítulo tiene el herrero, lo dice. Ok, bueno, ya que dijo eso, el herrero toma la tenaza. Si lo conectamos con Samael por lo del hierro, Samael, poderoso de Roma, el hierro, así como también, ¿verdad? Roma está conectado con Marte y Marte es rojo y el rojo está conectado con el hierro y con el fuego. Trabajan las brasas, así como Samael es león que anda rugiendo viendo ver a quién devorar y está conectado, por decirlo así, con el fuego de quién se va a ir ahí. Le da forma con los martillos, ¿verdad? Así como él es la negatividad, el dolor, todo lo negativo viene de él. Y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Si el brazo de Yahweh es Yahushua, entonces el brazo de Samael sería el falso Mesías. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Expliqué eso, de él salió la muerte, él necesita agua, pero rechazó a Yahushua y por ende desmaya. El carpintero tiende la regla. Como dije ahora, Lucifer es el arquitecto del universo. Usa regla para juzgar y acusar al mundo. Fue el que clavó al carpintero en un madero, a Yahushua. Lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Es masón, lo hace en forma de varón, la imagen de la bestia, a semejanza de un hermoso hombre, porque lo van a buscar a ser hermoso o bien parecido para que la gente lo quiera seguir, para tenerlo en casa, ¿verdad? En el mundo, que lo acepten en este mundo y para tenerlo en el templo. Y después ahí continuaba, ¿verdad? Entonces, como pudimos ver, se puede conectar con Samael y de hecho Samael y Azazel por lo que dijo lo que dije de su brazo. Y después el carpintero con Heilel, Lucifer. Decía entonces aquí, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No reflexiona para sí, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego. Sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Ven, Yahweh está ahí mostrándoles el pensamiento que deberían tener, que es tan lógico y obvio. Sin embargo, ni así. Vean cómo Yahweh llama al ídolo una abominación. Abominación es sinónimo de ídolo. Por eso la abominación desoladora es el ídolo que se le va a dar autoridad para destruir, o sea, el falso Mesías. Confirma que el ídolo de madera que hizo en forma de hombre representa la imagen de la bestia, la abominación desoladora. No reflexiona para sí, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. La estupidez, ¿verdad? Me postraré delante de un tronco de árbol. Qué curioso que eso también es lo que hacen todos
Bueno, muchos en Navidad cuando van a abrir los regalos se inclinan ante un tronco de árbol y dicen, pero no lo estamos adorando, pero se están inclinando y a través de la tradición están adorando sin saber lo que hacen. Porque a pesar de que no se ponen ante el árbol y, ay, te adoramos árbol, dicen adorar la Navidad, porque si no, la dejarían. Y muchas veces esa es una de las conversaciones, ¿verdad?, que a mucha gente le cuesta. Es como, sí, qué bonita la doctrina, uy, sí, qué bonita la enseñanza, uy, qué bonito Yahweh, qué bonito Yahushua, qué bonito la escritura. La Navidad es pagana. ¿Cómo? ¿No podemos celebrar Navidad? Ah, no, ahí ya no, ya con esto no se me meta, ¿verdad? Entonces, dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía, ¿verdad? Se alimenta de ceniza. Nosotros nos alimentamos de pan, agua, o pan y vino, o carne, ¿verdad? Un montón de comida, nos dio Yahushua. Miel, leche, carne, vino, agua, maná, todos esos, y de fijo unos más, cuantos más, alimentos que aparecen en la escritura como representación de lo que Yahushua nos enseña. Entonces nosotros nos alimentamos de pan celestial, de vino, que es la sangre del cordero, para vida eterna. Sin embargo, ellos se alimentan de ceniza, porque están ante un ídolo adorándolo, y ese ídolo en realidad es ceniza, es cuestión de tiempo. De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía, la inclinación al mal del corazón, por eso no tiene entendimiento, tiene un entendimiento errado, que eso es clave también. Al decir no tiene entendimiento, ¿verdad? No es como una persona humilde que dice, uy, es que no entiendo nada. No, es como una persona que piensa entender y por eso dice, no, esto no es un ídolo. ¿Sí me explico? El problema principal es que no acepta que no tiene entendimiento, no lo sabe, porque si lo supiere, entendería algo. Entendería que no entiende. Y eso ya es el primer paso para empezar a entender. Entonces, me postraré delante del tronco, haré el resto una abominación, me postraré delante del tronco de un árbol, de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga. Por eso es que el enemigo hace los ídolos para que la persona no se pueda librar, su alma no se pueda librar. Para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso que atesora es lo que está en la mano derecha. Como Yahushua, el tesoro que Yahweh nos regala, el favor de Yahweh, está a la mano derecha del Padre. Sin embargo, ellos tienen un ídolo a su mano derecha. No es pura mentira. Yahushua es la verdad que está a la derecha del Padre. El falso Mesías es la mentira que está a la derecha de los idólatras. ¿Está claro? ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres, Israel. Yo te formé. Vean cómo ha venido diciendo que lo formó y lo hizo. Yahweh a Jacob y Israel, al último y al pueblo. Y después explica cómo la gente, incluso los de Israel, se pusieron a formar y a hacer ídolos para caer en la idolatría y alejarse de Yahweh. Y así no pueden librar su alma, a pesar de Yahweh ser el redentor de Israel. Si el pueblo se va por la idolatría, se alejan de la redención. Acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres, Israel. Yo te formé, siervo mío eres tú. Entonces con eso también está dándole a entender, yo te formé porque así es como funcionan las cosas. Yo soy el creador, usted la creación, pero ustedes ahora quieren ser yo y están creando demonios. Y por eso la historia humana de mal en peor. Sí, crean algo y se arrodillan ante ellos, como si Yahweh nos hubiese creado y después se arrodilla ante nosotros. No tiene ninguna lógica. Acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres, Israel. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Qué triste, porque si le olvidaron, le olvidamos. Yo deshice como a una nube tus rebeliones. Este verso es clave por muchas razones. La normal, la simple, que Yahweh a través de Yahushua limpió nuestros pecados. Bendito Yahweh. Ahora, recuerden que cuando Yahushua vino, una vez que se fue, empezó la apostasía, como dicen los apóstoles en las cartas. La apostasía empezó desde que Yahushua se fue. Apostasía es el término griego para referirse a rebelión. Entonces, a pesar de que obviamente el pueblo estaba en rebelión antes de Mashiach, no sabía la verdad y por ende era diferente el nivel de rebelión al nivel de rebelión que vino después de manifestarse la verdad. Por ende, esto se puede interpretar para el fin de los tiempos, cuando Yahweh se manifiesta en las nubes, con las nubes. ¿Para qué? Para deshacer las rebeliones del pueblo. Recuerden lo que dice Judas, no el traidor, cuando habla de los impíos, pero en sí seres humanos. Se refiere a ellos como nubes. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Entonces un hombre que se hace pasar por puro, pero es todo lo contrario, como vemos ahí, es una nube sin agua, porque no tiene a Yahushua, que es el agua de vida. Pero entonces uno que se hace lo correcto es una nube con agua. ¿Por qué menciona nubes sin agua? Porque son llevadas de acá para allá por los vientos, o sea, los espíritus. Espíritus malignos se llevan a esas personas de acá para allá, porque al no tener agua en sí, la nube es súper liviana.
cualquier viento se la lleva. Pero cuando la nube tiene agua, está cargada, no la va a mover cualquier viento. ¿Está claro? Entonces, aquí en Judas vemos que los hombres son representados por nubes. Así como un árbol puede dar fruto o no, una nube puede tener agua o no. ¿Está claro? En Apocalipsis vemos que dice que viene con las nubes o en las nubes, que en hebreo sería lo mismo, con la letra bet al inicio, de con o en, ¿verdad? Es una bet. Entonces, vean aquí que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Aquí también vemos entonces que la nube también representa rebelión, representa pecado. La imagen que nos está mostrando aquí Yahweh es como diciendo que uno por el pecado está cubierto de una nube, pero Yahweh quita la nube y lo deja uno ya sin pecado, ¿verdad? Como por ejemplo una nube de humo de un carro, ¿verdad? Que lo puede dejar todo sucio a uno, ¿verdad? Uno así todo cubierto de una nube cuando pasa un carro. Yahweh quita eso todo con toda la suciedad que eso pueda traer. Digo eso porque recuerden que el último, del cual también está hablando en estos capítulos de Isaías, viene como hijo pródigo. Por ende nace en la apostasía, como Zorobabel, nacido en confusión. Por esa confusión en la que nace y vive en rebelión, no al propio, porque todos nacimos en rebelión pensando hacer las cosas bien. Vive en rebelión porque viene con las nubes. Ahora, como ya he dicho, sí va a haber una interpretación literal en la cosecha, en el cielo, el Hijo del Hombre recogiendo desde las nubes a los elegidos. Pero antes de esa interpretación o esa manifestación literal, se va a dar una espiritual, viniendo como una nube llena de agua, pero también cubierto de una nube por sus rebeliones. Entonces Yahweh va a quitar esas rebeliones para que pueda dar el agua en la lluvia tardía. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos que el último viene como hijo pródigo, al igual que el pueblo estaría en rebelión. Y esa rebelión es vista como una nube. Por eso vendría cubierto por una nube y por eso como ladrón en la noche. Así como un ladrón se cubre y es un malhechor, como lo van a ver al último también. Yo deshice como a una nube tus rebeliones. Yo, ¿verdad? Yahushua deshace la rebelión del último y de todos nosotros. Y como a una niebla tus pecados. Entonces, ven, nube, rebelión, niebla, pecado. Es importante esto porque la escritura se interpreta a sí misma. Entonces, mi punto es, a pesar de que sí se va a manifestar en la cosecha eso de las nubes, habrá que ver cuánto se va a poder ver y qué tan literal va a ser. Pero mi punto es, si descartamos lo de la cosecha, digamos, en el cristianismo tal vez lean esto. Digo tal vez porque casi no leen el antiguo pacto, pero digamos, leen esto y sí, yo hice como una nube tus rebeliones, como una niebla tus pecados. Ay, qué linda metáfora, es poético, como normalmente dicen, este libro es poético, ¿verdad? Y detesto eso, ¿verdad? Pero bueno. Pero después están leyendo, viene con las nubes y solo piensan, ¿verdad? Goku, montado en una nube. En vez de decir, viene con las nubes. ¿Qué dice la escritura de las nubes? Las nubes son rebelión y pecado. Eso ya abre el entendimiento muchísimo con respecto a lo que se nos está diciendo entonces, de cómo viene. ¿Sí me explico? Es importantísimo, porque esa interpretación, a pesar de estar en la escritura, es la que menos piensan. Y cuando uno la explica, es como usted está loco, ¿cómo va a venir con pecado? Por no entender el plan y la bondad y la humildad y otro montón de cosas, y que ya Yahushua vino para quitar el pecado de en medio. Entonces, como dice Paulus, se va a presentar una segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ya lo pagó. Entonces ya no es necesario que venga de una virgen para pagarlo. Entonces, yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, o sea, arrepiéntete. Deja de ir por el camino de la mentira. Vuélvase a mí. Así como tienen que hacer los pocos, habría hecho el último. Vuélvete a mí, como el hijo pródigo. Se había ido y después volvió al padre. Porque yo te redimí. ¿Cómo lo redime? A través de Yahushua. Ajá, buen punto, también. ¿Verdad? La nube, como acaba de decir el hermano, deja caer el agua y después por el calor del sol se hierve, ¿verdad? Y vuelve a subir a los cielos, así como el último baja por la acusación, lo matan y después sube al Padre. Cantad loores, cielos, porque Yahweh lo hizo, bendito sea. ¿Se acuerdan como en Apocalipsis vemos que, un momento, Apocalipsis 12, cuando los elegidos son cosechados, cuando Satanás cae del cielo a la tierra, eso es antes de que sean cosechados, por si algo. Cae Satanás, a los días son cosechados. Pero vean que aquí es donde Satanás cae. Entonces oyó una gran voz del cielo, en el cielo, perdón, que decía, ahora ha venido la salvación. O sea, la salvación no había venido antes de ese tiempo. Porque como dice Pedro, la salvación que está determinada para ser manifiesta en los últimos días. La salvación es que sean cosechados los elegidos sin pasar por muerte. Por eso, ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro poderoso. Porque ahí ya se va a haber establecido el reino una vez que hayan matado al último, resucitado y sacado a Satanás del cielo. Y la autoridad de su Mesías.
porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche. Eso muestra que el enemigo está acusando todavía día y noche delante del poderoso. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, por medio del testimonio que Yahushua murió por nosotros, la sangre del cordero, y por medio de la palabra, que es el nombre del Hijo, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, estaban dispuestos a morir, por eso Yahweh los guarda. El que entregue su vida la ganará para vida eterna. Por lo cual alegraos cielos, ven aquí, alegraos cielos. Ya los 144,000 van a ser habitantes de los cielos y por ende se pueden alegrar. Y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Hasatán ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso sucede antitos de la cosecha, después de la caída de Satán. Vean cómo dice aquí, después de haber mencionado que redimió al pueblo. La redención hace alusión al éxodo, a comprarlos de la muerte para que no pasen muerte. Ahora dice, cantad loores. Recuerdan, cuando los 144,000 son cosechados, cantan la canción del Cordero y de Moshe en el monte Sión, como Moshe cantó una canción al pasar el mar de juncos. Cantad loores, cielos, los que habitan en ellos, porque Yahweh lo hizo. Ya se habrá cumplido todo, porque recuerden que dice Apocalipsis 10 que en la séptima trompeta se cumplirá todo lo que los profetas dijeron. Yahweh lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, el Seol, donde están las almas de los muertos, van a gritar con júbilo porque ya viene la resurrección, la primera al menos, en ese aspecto, en ese momento, perdón. Prorrumpid montes en alabanza y el bosque y todo árbol que hay en él. Recuerden que los árboles representan a los pocos, montes, los reinos. Porque Yahweh redimió a Jacob y en Israel será exaltado. Porque Yahweh redimió a los muchos al sacarlos del Seol después de haber muerto. Y en Israel los pocos será exaltado. Porque Él los exalta para que los exalten. Y al exaltar a los pocos exaltan a Yahweh, que los exaltó. Tras de eso, ¿verdad? Los exalta exaltándose la muerte. ¿Verdad? Exaltar es elevar, y entre uno más elevado esté, lo de abajo menos le afecta, como cuando uno salta algo. Y en Israel será exaltado. Recuerden que lo que ponen como gloria, gloria es la diosa de la fama, por eso no utilizamos ese término, sería estima, honra. En Israel será estimado. Recuerden que el último es el que trae la estima. Yahushua trajo la misericordia, trajo el favor. El último trae la estima, por eso dice en Israel será estimado. Después de haberlo redimido, porque él mismo necesita redención, como lo vemos en Isaías 63. Entonces el último viene en rebelión, Yahweh lo redime para que pueda ser exaltado, y así él exalte a Yahweh y a Yahushua. Así dice Yahweh, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo. Muy importante entender esto, para no darle tanta autoridad o fuerza al enemigo, diciendo que el enemigo puede hacer algo. El enemigo no puede hacer nada porque Yahweh lo hace todo. Si una persona hace todo, otra persona no tiene que hacer nada, ¿verdad? Como cuando estaba en el colegio, lo ponían en un trabajo grupal. Si la compañera hacía todo, uno no tenía que hacer nada. Si Yahweh dice que hace todo, es porque no hay entidad que haga algo más que él. Yo, Yahweh, que hago todo. Yo, Yahweh, que lo hago todo. Que despliego yo los cielos, el primero. Que extiendo la tierra, el último. Por mí mismo. Yo mismo seré el primero. Bueno, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. ¿Ven cómo hasta incluye el mí mismo? Cuando extiende la tierra. Cielos y tierra, primero y último. Que deshago las señales de los adivinos. Es interesante eso, porque quiere decir que entonces a veces un adivino logra adivinar, pero Yahweh cambia todo para que el adivino falle. Adivine qué mano lo traigo, dice. Y adivine, se la cambia a mano. Perdió. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Recuerden lo que dice 1 Corintios 1. La palabra del madero es locura a los que se pierden. Vea como dice aquí, enloquezco a los agoreros que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Yahweh, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Más de uno. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Yahweh la sabiduría del mundo? Bendito sea. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Se dan cuenta que nunca fueron sabios, era una ilusión, porque la sabiduría que tenían era la terrenal, que es una representación, la sabiduría diabólica. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo. Yahushua es la palabra, el último viene como la voz.
en quien Yahweh pone la palabra, aquel que es su siervo y se convierte en el elegido. Yo soy Yahushua, bueno, Yahweh por medio de Yahushua. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo. O sea, yo soy sería Yahweh, la palabra Yahushua, su siervo, el último. Y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. Exacto. Ajá. Sí, quiere decir, ¿verdad? Que nace como siervo y eventualmente Yahweh hace que se despierte la palabra en él, o sea, que se convierta en. Dice Meikim Debar Abdo, quien levanta la palabra de su siervo o en su siervo. Vean aquí, sus ángeles, Malakai, suena como allá en Venezuela. Entonces, de sus ángeles, de sus mensajeros, de sus malachim. Y recuerden que, por ejemplo, en Malaquías 3:1 aparece que enviaría al ángel para preparar el camino. Después vendría el soberano y después vendría el ángel del pacto. Entonces, Eliyahu, Yahushua, Micael, el testigo como Moshe. Y Yahweh se encarga de que el plan que él tiene establecido para los dos malachim, para sus mensajeros, se cumpla. Y también Yahweh manda a Yahushua, por si algo, pero en Malaquías 3 no llama a Yahushua malach, a pesar de que es un enviado, obviamente, porque Yahushua dijo que Yahweh lo envió. Entonces, dice, yo soy el que despierta la palabra de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. El que dice a Jerusalén, serás habitada. Esto es poderoso y si pueden me acuerdan el próximo estudio, porque en el próximo estudio, vamos a ver Isaías 45, no el próximo, me refiero al próximo de Isaías, o sea, doy en 8, porque se acuerdan que Yahweh promete, lo vamos a ver en el próximo capítulo, de hecho ahí ya viene, de hecho ni siquiera el próximo, ya termina así, entonces, ok, entonces vamos a ver cómo explico esto, ya que me adelanté. Entonces, yo soy el que despierta la palabra de su siervo. Hasta el momento, todo indica está hablando de Jacob y Israel, a quien ha llamado siervo, elegido. ¿Está bien? Que hace alusión al pueblo en general, pero en singular al último, que es representado por Jacob, como Yahushua es representado por Yitzhak. ¿Está claro eso? Ahora vuelve a decir siervo. Se está refiriendo proféticamente al último, pero ya no va a mencionar a Jacob, va a mencionar a otra persona de la historia. Ambas representan al último. ¿Está claro todo eso? Entonces dice, yo soy el que despierta la palabra de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. Así como en la séptima trompeta se cumplen todas las profecías que dijeron los mensajeros de Yahweh. El que dice a Jerusalén serás habitada. Recuerden que Jerusalén fue destruida con la conquista de Babel. El imperio mundial de Babel, Babilonia, conquistó, destruyó Jerusalén, se llevó al pueblo a Babel por 70 años. Y Yahweh había prometido que al final de los 70 años lo sacaría y volvería a construir Jerusalén. Entonces, Isaías profetiza aquí en el capítulo siguiente que sería el imperio persa que entraría y conquistaría Babel y llevaría al pueblo a Jerusalén de vuelta a Israel y les daría la orden para construir Jerusalén de vuelta. Lo haría por medio del imperio persa, Yahweh. Entonces aquí ya está preparando esa profecía. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. El que dice Jerusalén serás habitada. Así como eventualmente el emperador persa diría, habiten Jerusalén. Y ese serás habitada vendría siendo la palabra que pondría en su siervo. Y las ciudades de Yahudá serán reconstruidas y reedificaré sus ruinas. Entonces muestra que está hablando de un lugar que fue arruinado para después volver a ser construido. Entonces no está hablando de haberlo construido por primera vez, ¿ok? Haciendo alusión a este tiempo en el que estamos y por supuesto el hecho de que esta realidad va a ser destruida para crear el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Está claro? Entonces dice, a las ciudades de Yahudá serán reconstruidas y reedificaré sus ruinas. Yo soy el que dice a las profundidades, secaos. Secaos. Estaba desordenado algo así, ¿verdad? El caos. No, secaos de secarse, ¿verdad? Yo imagino cuando hago chiste, mucha gente se debe quedar con la idea de qué es lo que quise decir y entonces el caos, sí, caos. Sí, usted dijo aquel día. Sí, sí. Yo soy el que dice a las profundidades secaos. Ahora, pues es cierto que las profundidades son un caos, pero ese no es el punto. El punto es que, por ejemplo, uno puede bueno, no sé, como que está difícil que pueda, pero, por ejemplo, un lago bien, ¿cómo se le llama lo contrario de hondo? Sí, es superficial, o creo que hay otra palabra la que quiero decir. Superficial sería aquí, pero, bueno, no tan hondo. Mira, algo que sea poco profundo, exacto, de muy poca profundidad, uno puede esparcir el agua y ya se secó, solo esparcirla un poco más, pero entre más profundo sea, más difícil secar el lugar. Entonces Yahweh está diciendo a las profundidades, yo les digo séquense y se secan, y estamos hablando de las profundidades del mar, que son lugares que no han sido explorados por el ser humano aún. Yahweh dice, yo digo que se seca y se seca.
Ahora, recuerden que las profundidades del mar representan el Seol. Entonces Yahweh está diciendo séquese, quiere decir que está sacando las almas del Seol. Entonces se queda seco, como si sacara cada gota del mar. Yo soy el que dice a las profundidades secaos. Yo haré secar tus ríos. Recuerden que los ríos representan personas que todavía están vivas, que van hacia el mar. Entonces no solo saca del mar para secar las profundidades, sino que también está quitándole la vida a los que apenas van para allá. O sea, los está llevando más rápido. Haré secar tus ríos. Sería como les quitaré la vida. Yo soy el que dice de Ciro. Yo soy el que dice de Ciro. Yo soy el que dice de Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Bendito Yahweh. Ahora, Ciro fue el emperador persa. Yahweh lo usó para conquistar Babel. Entonces representa al último conquistando el gobierno mundial, en el cual está esparcido el pueblo, como el pueblo fue llevado a Babel. Por eso el último es representado por Zorobabel, nacido en Babel. Aquí Yahweh reveló el nombre del emperador persa siglos antes de que se manifestara. Ya había dicho cuál sería su nombre. De hecho, esa es una de las razones por las que algunos creen que esto no lo escribió Isaías, ¿verdad? Como si el mismo Yahweh está diciendo, lleva como 4 capítulos diciendo, ¿quién les puede decir el fin desde el principio? Dígame qué es lo que viene, dígame a ver si saben. Viene Ciro. No pudo haber sido Yahweh, dice. Entonces, obviamente Yahweh es el que revela el futuro, lo hace a través del profeta, lo hizo y ahora el hombre no lo cree, pero ya es otra cosa. Entonces, Yahweh está diciendo, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor. Repito, en el aspecto histórico se está refiriendo al emperador persa, poderosísimo, que no solo revela su nombre, sino que lo llama pastor, a pesar de ser gentil, ¿ok? En el sentido profético, está refiriéndose al último, que van a ver como un gentil y que es el buen pastor, ¿está claro? Recuerden que de todos los imperios mundiales, Persa fue el mejor, fue el más, más humano, por decirlo así. De hecho, fue Ciro el que escribió lo que hoy en día se llaman los derechos humanos. Los derechos humanos los escribió Ciro, originales, y están ahí en un cilindro, en un museo, por ahí. Entonces, es curioso que Ciro escribe los derechos humanos, porque escribe entonces una ley, como Moshe escribió la ley. Moshe iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, al final lo hace entrar Yahushua representando la muerte del último y resucitando como Mashiach. Ciro conquista Babel, conquista la confusión y se lleva al pueblo a la tierra de vuelta porque ya habían sido sacados de la prometida, ¿está claro? Ciro era del imperio persa y medo. Los persas y los medos representan a los pocos y los muchos, porque persa significa espléndido, los pocos son espléndidos y los muchos les da mucho miedo. El apocalipsis. No. Los muchos, los medos son media. Media significa, obviamente, medio. Entonces, los muchos son los que están en el medio, entre los pocos y las naciones. Entonces, los persas y los medos, los pocos y los muchos. Ciro como rey de los persas y los medos. De hecho, Ciro y Darío, persas y medos, como los dos testigos, sobre los espléndidos, los pocos, y sobre los del medio, los muchos. ¿Está claro eso? Entonces, Ciro, Yahweh está profetizando de un hombre histórico, pero al mismo tiempo está profetizando de la venida del último, quien fue representado por ese hombre histórico. Y por eso le dice, es mi pastor. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Bendito Yahweh. Porque algo poderoso con respecto al Ciro histórico es que él hizo todo sin saber lo que hacía. Yahweh lo usó y terminó haciendo todo lo que Yahweh quería, pero él no sabía lo que estaba haciendo. Fue hasta que conoció a Daniel, según se dice, que Daniel le dijo, ¿usted sabía que usted cumplió todo lo que nuestro poderoso dijo? ¿Y él cómo? Venga para que lea Isaías. Y se fue para atrás, ¿verdad? Lo sorprendente de la profecía. Entonces, cumplirá todo lo que yo quiero. Yahweh se encargó de que lo cumpliera aunque él no supiese lo que hacía. Bendito Yahweh, porque eso quiere decir entonces que aunque el último venga como hijo pródigo, sordo y ciego, va a terminar cumpliendo todo lo que Yahweh quiere. Cumpliendo lo que Yahweh quiere. ¿Está claro? Bendito Yahweh por eso. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Así como, ¿qué le dijo Yahweh a Zorobabel? Que nació en Babel y cuando fueron redimidos y llevados al pueblo, ahí iba él. Yahweh le dijo, Zorobabel pondrá la primera piedra. Y Zorobabel terminará el edificio. Empieza el templo y lo termina. O sea, los 144,000 los reúne. Como aquí le está diciendo de Ciro, que dirá a Jerusalén serás edificada. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que en el judaísmo de hoy en día, por ejemplo, llaman a Trump Ciro? Hicieron una moneda que dice que Trump es el Ciro moderno. ¿Por qué?
porque ellos tienen la esperanza de que Trump les dé el permiso y la orden de construir el templo. Entonces ellos lo ven como el nuevo Ciro. Obviamente no. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. Bendito Yahweh. Por eso el último es llamado con el título Yahweh Sidkeinu en Jeremías.